Bueno, empató Rosario Central 0-0 ante Independiente del Valle en el debut del canalla en Copa Libertadores, empate con sabor a poco para los de Almirón, ¿eh? Sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo, no tanto en el primero. En el primero se salvó Central, ¿eh? Lo salvó Ledesma Central. Los primeros 20 minutos de Independiente del Valle era tocar la pelota, encontrar siempre un jugador libre, remates desde afuera que con atajadones de Ledesma. Erró goles abajo del arco, una clarísima que tuvo Cocolizo González, ex Newell's. De hecho, creo que el año pasado jugó en Newell's, hace muy poco. La chance clarísima que tuvo el 9. Yo decía, si este equipo juega así, te gana la copa de punta a punta. Bueno, le duró 20 minutos ese juego al conjunto ecuatoriano. Después Central logró hacer pie, logró acomodarse un poco mejor en la cancha. Tuvo algunos remates desde afuera con Vélez, algunos centros de Hamilton Campas. Logró ganar un poco más la mitad de cancha con Pizarro y Ibarra. La más clara para Central la tuvo Jiménez, un remate adentro del área que le saca el arquero Quintana, atajadón del arquero de Independiente del Valle. Y Central se iba al descanso, al menos con otra sensación, con la sensación de haberlo emparejado y, por qué no, pudiendo haber seguido en ventaja al descanso. En el segundo tiempo sí, Central fue más decidido a buscarlo, con un partidazo de Campas, la figura de Central. Y con Vélez de 9 que siempre te genera algo, siempre un cabezazo, un 9 molesto, y con remates de Pizarro, centros de Di María, y se solucionó el partido cuando lo expulsaron a Sornosa, al 10 de Independiente del Valle. Estas cosas que tienen los jugadores, ¿no? De tocarse la cara, estas discusiones. Cuestión que Sornosa le puso la mano en la cara a Obando. Obando se tiró como si le hubiesen pegado una piña y roja. Expulsado por boludo, básicamente. Por estas cosas, como digo, que tienen los jugadores, ¿no? Y ahí Central fue a buscarlo decididamente. Entró Copetti, doble 9, Copetti y Vélez, remates de Campas, remates de Pizarro, cabezazos de Vélez, centros y centros. Después entró Quintana también a jugar de delantero. Un momento era un quilombo el área de Independiente del Valle. No quiso entrar. No quiso entrar y por eso digo que es un empate con sabor a poco. Por lo hecho en el segundo tiempo por Central. Y sobre todo porque hoy enfrentabas al rival más duro del grupo. Después tenés a Universidad Central de Venezuela y a Libertad de Paraguay. Independiente del Valle me parece que es el rival más complicado del grupo. Después tenés que ir en la última fecha a la altura, ¿no? A empatar o a ganar. A ver, tendrás que sacar buenos puntos contra Libertad y Universidad Central de Venezuela y ya ir casi clasificado a la altura de Quito en la última fecha, ¿no? Con que te sirva el empate al menos. Yo creo que Central tiene una chance histórica de, al menos si hace una buena fase de grupos, después de hacer un operativo de vuelta, ¿no? De llamar al que quiera volver, a Lo Celso, quizás a Servi, ¿por qué no a Ángel Correa? Tiene la chance histórica de hacer una buena Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque está Di María, porque tiene un buen equipo dentro de todo, porque tiene un entrenador que ha llegado a dos finales, bien o mal llegó a dos finales. Almirón llegó a la final en el 2017 con Lanús, llegó a la final con Boca en el 2023, las dos la perdió. Con Boca, bueno, llegó a puro penales, puro culo, pero llegó. Llegó, sabe lo que es llegar a la final. Y como digo, tiene el emblema, tiene a Di María, que más allá de la edad, Di María juega, es el distinto. Y se aguanta los 90 minutos, no es un jugador que, a ver, hay jugadores de su edad que ya aguantan 60, 50 minutos como mucho. Di María juega todo el partido. Como digo, Central tiene una chance histórica si sabe gestionar, ¿no? Para mí tiene un presidente, un muy buen presidente, que es Gonzalo Belloso. De hecho, Belloso estuvo en la Conmebol, sabe cómo manejar estas mañas, ¿no? Estas mañas quizás administrativas que terminan impactando después en el equipo, es la realidad. Central no tiene ningún equipo brasileño en el grupo, de hecho no tiene ninguno
uruguayo, que serían los más complicados. Peñarol, Nacional. Como digo, te tocó Independiente del Valle, Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay. Libertad de Paraguay que siempre está ahí, que nunca llega, me parece que una sola vez llegó a semifinal y no mucho más. Cuestión que hoy fue empate. Empate con sabor a poco, como digo, pero Central mostró carácter, que es lo importante. Mereció ganar, sí, por lo hecho en el segundo tiempo. A ver, otra cosa que me quedó de hoy, que ya lo había visto el otro día con Racing en Copa Sudamericana, esta boludez, ¿no?, que tienen de copiar las cosas yankee, de parar a los 22, 23 minutos a tomar agua, que hoy hacía, ¿cuánto? 15 grados. En Rosario estaba más para el café que para tomar agua. Basta de copiar las cosas, las boludeces de los yanquis. El mundial se va a jugar en Estados Unidos porque ellos tienen la plata y nada más. No es necesario copiar todo. Después del mundial ellos seguirán paveando con los deportes que juegan ellos, el béisbol, todas esas boludeces. Y el fútbol no tiene que perder esta esencia. Ya demasiado se pierde cuando se va a revisar, demasiado tiempo se pierde cuando se va a revisar una jugada al VAR, cuando los jugadores simulan con estas boludeces de tirarse al piso, de que entra el carrito. Hoy hubo 30 minutos de tiempo neto del primer tiempo de juego. Muy buen promedio para lo que es el fútbol en general, el fútbol sudamericano. Pero demasiado tiempo se pierde como para parar 3 minutos a tomar agua. Si es necesario, si hace 40 grados de calor, bueno, te la creo. Pero como digo, en Rosario como mucho hacía 16, 17 grados. Basta de estas boludeces. De a poco se va matando esas esencias del fútbol, ¿no? Yo no digo que se juegue todo de corrido, que se pare el tiempo cada vez que la pelota se fue afuera, pero que se haga más dinámico, más llevadero el partido. Si no, es todo muy cortado. Hoy no fue el caso, quizás. Hoy fue un muy buen partido, hubo chances para los dos equipos. Terminó 0-0 por cuestiones del fútbol, ¿no? Porque tranquilamente podría haber terminado 2-2, 3-3. Fue un muy buen partido. Primer tiempo para uno, segundo tiempo para el otro. Un poquito más central. Pero como digo, estas cosas boludas que tienen, ¿no? De copiar la salida de los equipos, los dos juntitos, ordenados, a ver, todo. La realidad es que se está matando cada vez más la esencia del fútbol en sí. Nada más para decir este partido. Quería ver a Central, porque como digo, Central me parece que tiene una chance histórica de hacer una muy buena Copa Libertadores, de por qué no llegar a la final por lo que tiene, porque tiene un buen técnico, porque tiene a Di María, porque en el mercado de pases siguiente podrá gestionar la vuelta de algunos jugadores, o al menos intentar, ¿no? Hacer un operativo regreso de algunos. Nada más para decir este partido. Si viste el video hasta acá, poné me gusta, suscríbete, que, a ver, de a poco quiero ir creciendo. Yo soy hincha de Racing, pero me gusta el fútbol en general. Hablo de los partidos que quizás se dan ver en el momento. Hoy sí, la verdad que planeé ver a Central, por lo que digo, pero a veces, bueno, hay cuestiones que se dan mirar un partido y por qué no compartir las sensaciones o o lo que uno entiende de fútbol, poco, mucho, pero compartirlo, ¿por qué no? Nada más, gente.